Pues hubo quien predijo esto, es verdad que en un plazo más corto, pero en fin, Fernando Vizcaíno Casas, que sacó un libro celebérrimo, de los muchos suyos que fueron celebérrimos, y al tercer año resucitó. Y este aquí que Altera reedita ahora mismo ese al tercer año resucitó 50 años después. Y con nosotros, pues don Eduardo Vizcaíno, que de casta le viene al galgo, para hablar de esta reedición. ¿Cuántos ejemplares ha vendido ese libro? ¿700.000? ¿600.000? Bueno, lo primero lo del galgo, viendo cómo está lo de Paiporta, no es una, bueno, de casta le viene al tigre, comparación vale. muy... De rama que al tronco sale. Venga, eso pues, mejor, porque lo del galgo no. Pues mira, vendió en su momento cerca de 600.000 ejemplares, de los cuales en 2 meses vendió... Pues salió el martes y 13 de febrero de 1978, y a los 2 meses había vendido 400.000 ejemplares, que en esa época no es lo mismo que ahora, y era una barbaridad, porque un libro bien vendido entonces, según decía Planeta, eran 5.000, 6.000 ejemplares, y que en 2 meses vendiera 400.000 ejemplares fue una barbaridad. Te digo yo que en esta época es todavía más difícil que aquella vender 400.000 ejemplares en 2 meses. ¡Qué pasada! Bueno, según han dicho en la Feria del Libro de este año, siguen batiendo récords. Yo no lo voy a discutir, pero yo he sacado varios libros. Ahí está esta reedición. Sí, eso se lo debemos al Manifiesto, a la editorial del Manifiesto. Exactamente, el Manifiesto. He dicho Altera, me equivocaba, Altera era el viejo nombre, es la editorial del Manifiesto, Javier Ruiz Portella en todo caso, efectivamente. Que la verdad es que es un valiente, porque en estos momentos dedicarte al papel... Sí. Yo tengo una empresa de temas digitales y hace muchos años que dejé el papel, porque el papel es una ruina, como tú bien sabes que eres un egregio escritor. Y la idea, desde luego, oportuno es decir, sería un poco superfluo decir, ¿por qué ahora? Pues claro, porque nos han obligado. Pues como bien dice en la portada del libro, ya a los 50 Sánchez lo revivió. Claro. Es decir, y yo en el prólogo me pidió Javier que hiciera un prólogo para los nuevos lectores, y en el prólogo digo que quiere encargarse una figura... Franco tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo el mundo. Pero hay muchas cosas buenas de las que seguimos viviendo, y entonces quieren hacer que todo sea malo. Yo siempre digo en estos casos, cuando me estáis entrevistando, que qué pasaría si fuéramos franceses con Napoleón. Napoleón era muchísimo peor, y fue muchísimo peor que Franco, y sin embargo en Francia es un héroe nacional. Como dentro de muchos años sucederá con Francisco Franco aquí en España, que le verán como un héroe de muchas cosas que hizo, y sobre todo que han sacado a Franco para enfrentar a las dos Españas, cuando yo tengo hijos que saben de la existencia de Franco, obviamente porque son buenos hijos y son nietos de quien son, pero la mayoría de los españoles de 30 años para abajo, Franco les da igual, y de 40 años para abajo, Franco les da igual. Vivían fuera no estaba en sus problemas cotidianos, era una imagen, era una figura. Es que sigue sin estar porque en muchos casos, es más, ya por una cuestión de edad, yo cuando Franco murió tenía 15 años. Claro, yo 12. Ahora tengo 63. Pues muchos de los que estuvieron en la guerra civil, que fueron represaliados después de la guerra civil, se están muriendo todos. Tampoco esos quedan. Quedarán a lo mejor, quedan sí los hijos y los nietos de esos, pero que a los nietos de esos les da exactamente igual. Porque tampoco es que Franco hizo cosas malas, como todos, y también hizo cosas buenas. Lo que pasa es que se ha creado un Franco ficticio, y es contra ese Franco ficticio, que es el tío que le está dando la mano a Hitler 40 años sin parar en Hendaya, porque me parece que no hizo otra cosa, ¿verdad? Dirigir la opinión contra él. En ese sentido, el libro de Fernando Vizcaíno Casas, lo que yo recuerdo de él era muy interesante, porque en realidad era un retrato sentimental, más que de Franco, era de la España de Franco. Bueno, es decir, la gente como es, si apareciera ahora, ¿cómo reaccionaría? Hay momentos formidables. Ni siquiera era un recuerdo de la España de Franco, era lo que sucedía en España si a los 3 años de su muerte Franco España los 3 años después, y entonces cómo reaccionaban los políticos de entonces, pues Marcelino Camacho, Santiago Garrillo, Adolfo Suárez, Fraga Iribarne, es decir, cómo reaccionaban Felipe González ante la situación de que, ostras, que vuelve el dictador, ¿no? Entonces, luego, las barbaridades que se inventaba mi padre, que era un genio, la verdad es que con el paso del tiempo
lo ha ratificado, porque tienes también, por ejemplo, las autonosuyas, que ahora con todo el tema de la reunión de presidentes de hace 15 días, ha estado Twitter lleno de la escena de la película de Tomás Blanco y Antonio Garisa, donde se reúnen los embajadores plenipotenciarios catalán y vasco y usan un intérprete y al final hablan en español, bueno, castellano, que dice la lengua del Estado, porque es que se inventaba unas barbaridades, pero luego se han cumplido. Porque en el libro del tercer año, por ejemplo, él habla del sindicato de las putas, que constituyen un sindicato para legalizarlas, y entonces, bueno, pues monta una historia, y hay muchas otras cosas que han sucedido posteriori, cuando el 23 de febrero del 81, y hay el golpe de Estado de Tejero, la cantidad de cosas que sucedieron de los comportamientos en el Congreso de los Diputados, ya hablaba mi padre de que iban a pasar esas cosas. Es decir, al final fue un visionario, fue un profeta, y lo cierto es que, bueno, pues a mí me ha hecho mucha ilusión, a toda la familia nos ha hecho mucha ilusión el que nos lo hayan querido reeditar, porque pensamos que, como dijo, yo siempre digo la misma frase, Alfredo Conde, el escritor gallego, ser escritor es robarle vida a la muerte. Entonces, de mi padre se están acordando gente porque ven el libro, porque ven la calle que está en Aravaca, la que tiene en Navacerrada, el centro de cultura, bueno, una sala de lectura que hay en la calle Blasco de Garay. Cuando los alumnos que van a estudiar ahí la carrera dicen, bueno, quedamos en el Vizcaíno Casas. Ahí están acordándose de mi padre, ¿no? Y para nosotros y para mis hermanos y mis nietos, mis nietos no, que no tengo, mis hijos, sus nietos, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? A todo esto ya os dejo a vosotros, pero hay una cosa que sí que me parece importante subrayar. Fernando Vizcaíno Casas no era lo que se hizo un franquista canónico. No, él estaba muy agradecido a Franco, pero él sabía que el franquismo murió con Franco, porque es absurdo, es decir, Franco se muere, se acaba el franquismo. Pero él estuvo agradecido a que se hiciera la paz, que se pudiera vivir, que la gente pudiera desarrollarse profesional y económicamente, que fuera una España en paz, que la gente se olvidara de los enfrentamientos entre hermanos, y vivió muy bien bajo la dictadura de Franco y vivió muy bien bajo la democracia, porque lo que vivía era de su trabajo. Claro. No tuvo ni una subvención, no le metieron en ningún cargo público, no tuvo absolutamente nada, y él vivió siempre de su despacho de abogados, que era un magnífico abogado laboralista, vivió de los libros, primero de las obras de teatro, porque él, estudiando en la carrera, ya ganó premios literarios de obras de teatro, el premio Calderón de la Barca, el premio Lope de Vega. Lo que pasa es que se pasó a la novela y al libro porque decía que el teatro era muy complicado, porque tenías que, además de que tus obras gustaran al público, que la actriz principal, que normalmente estaba liada con el empresario teatral y que estaba también poniéndole los cuernos con el actor principal, pues que no se enfadaran entre ellos, y era un follón al final todo lo que sucedía en las obras de teatro, con lo cual prefirió dedicarse a la novela. Carlos, Fernando. Yo lo que me acuerdo del libro, que me encantó en su día. Tienes que comprarlo ahora. Hay que ayudar a Javier Ruiz Portella. Pues encantado de la vida. Lo que yo recuerdo del libro, más que hablar de Franco, hablar de... Incluso no me hizo tanta gracia, o sea, las reacciones de los conocidos, ¿vale? De los políticos de época, como de la gente normal. Claro. Y lo que yo creo que subrayaba mucho la novela es cómo ser franquista o ser antifranquista no era cuestión de verdad de estar de acuerdo o no con Franco, sino era una cuestión de oportunidad política. Claro. Lo que te pintaba era eso, es decir, ¿qué me conviene en cada momento? Ahí se parecía un poco a lo de camisa vieja, chaqueta nueva. Efectivamente, que todos los que habían sido franquistas aférrimos pues se volvieron luego socialistas o de UCD. Sí, lo vemos mucho, por ejemplo, en Junts, creo que es, ¿no? Que son muchos, sí, que son hijos de alcaldes franquistas y eso. Ahí, en el libro de Camisa vieja, chaqueta nueva, mi padre contaba un chascarrillo muy gracioso que dice, oye, Manoliño, de un gallego, dice, oye, Manoliño, lo tuyo no es normal, estás siempre cambiando de idea. Y decía, ¿por qué? Dice, no, porque tú con Franco fuiste concejal. Después, con la democracia, has sido concejal de UCD, luego has sido concejal del PSOE, luego has sido concejal del PP. Tú estás siempre cambiando de idea. Dice, no, mi idea de siempre fue ser concejal. Y es verdad, pues eso es un poco lo de Camisa vieja, chaqueta nueva, y lo que pasaba en el libro, que efectivamente, como bien dices, con las reacciones del pueblo llano,
que al final pues unos estaban diciendo que ojalá sea verdad y los otros pues, vámonos porque va a ser verdad, ¿no? Señores. Entre las muchas cosas que en el libro parece que es divertidísimo, pero que es muy profundo por otro lado en muchos aspectos, hay una que siempre me llamó particularmente la atención, y es que adelantó en muchísimos años lo que hoy conocemos como memoria histórica, y que es un elemento del guerracivilismo por parte del gobierno, etcétera, ¿no? desde Zapatero, desde hace 20 años. Y no me olvido nunca de una de las anécdotas, de una de las cuestiones que él cuenta en el libro, cuando alguien descubre o dice que ha descubierto, ¿no? Como sucede con muchos historiadores oficialistas, que la resistencia del Alcázar de Toledo fue posible gracias a un submarino alemán operando en aguas del Tajo. Sí. Bueno, pues eso que era una broma en 1978, hoy está elevado casi a la categoría de historia oficial. Bueno, es que él hace ya mucho tiempo, Julián Marías escribió un artículo en El País donde hablaba, me creo que recordar que era La soledad del páramo, donde, donde ponía en entredicho que si cosas de Franco, estando todavía casi vivo, se discutían que fueran verdad, que no iba a pasar en cosas que habían sucedido hace 500 años, ¿no? Entonces, respecto a la memoria histórica, mi padre es que se inventaba esas cosas, pero es que esas cosas se han quedado en muchos casos cortas para lo que luego ha sucedido, porque la capacidad de querer transformar la realidad no tiene límite. Y sobre todo, luego hay otro problema, y es que pese a que en la época de Franco se estaba en alpargatas y no había cultura, y Franco una de las cosas que hizo fue crear todas las escuelas y universidades, etcétera, hay mucho analfabeto. Y sobre todo hoy en día mucho más porque la gente joven ve series, la gente joven ve Twitter, pero la gente joven no lee. Y cuando no lees, malo, porque al final la cultura y la historia es fundamental para tener opinión. Un hombre sin opinión, sin información, es un hombre sin opinión. Con lo cual, ese es uno de los problemas que tiene, que se puede manipular muy bien a la gente, porque a mí me pueden contar cosas que yo he leído y puedo rebatírtelas, porque tengo capacidad de opinión. Si no tienes opinión, es con lo que juegan. Y lo decimos aquí al lado de un gran historiador, que por cierto, te falta aquí un soldadito legionario paracaidista que ya te voy a regalar yo. Venga, sí. Qué bueno. Sí, señor. Yo soy caballero legionario paracaidista. Pues le vamos a llamar Coloma Gallegos. Era Coloma el primer general, ¿no? O Payás. Ese fue el primer jefe, el Payás. Yo en mi época estaba el coronel Casinello. De coronel de la brigada. Ese es un histórico, sí, señor. Era el hermano del de la Guardia Civil. Sí. Yo fui caballero legionario paracaidista, curso 445. Pues compañeros que no lo estáis viendo, que sois de los Paracas, aquí. O sea, brillantinos como... Ya te lo traeré yo, prometido. Venga, hecho. Y los vizcaínos lo que prometemos lo cumplimos. Don Jesús García Conde y don Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, yo me acuerdo de algunas entrevistas que le hacían a tu padre y tenía el mismo humor y la simpatía que derrochaba en sus libros. Pero yo creo que parte de esas anécdotas, de esa imaginación, le venían, por lo que contaba él, de su experiencia como abogado laboralista, porque él además se dedicó al mundo del espectáculo. Bueno, la historia de mi padre es muy curiosa. Mi abuelo era un gran empresario valenciano, mi padre era hijo único y mi madre también era hija única. Entonces mi abuelo era un gran empresario valenciano, tenía fábricas de paraguas donde nunca llueve, como Valencia. Cuando llueve, llueve torrencialmente. No puede sacar un paraguas. Como hemos visto, por desgracia con lo de la Dana, pero... tenía fábricas de paraguas, tenía abanicos, tenía bolsos, o sea, tenía varias tiendas y era un empresario de éxito. Entonces mi padre no quiso seguir con el negocio familiar en esa época. Te estoy hablando en el año 44. Decirle a tu padre que no quiere seguir con el negocio familiar. Entonces estuvo un año vendiendo en la tienda por todo Levante, vendiendo cosas de la fábrica. Se fue a estudiar la carrera que mi abuelo no le pagó porque se enfadó con él y dijo que no se la pagaba. En eso empezó a escribir, porque ya escribía él en el colegio. Y entonces se vino a Madrid cuando acabó la carrera, adelantando el curso que había perdido porque había estado vendiendo, a vivir a la pensión La Valenciana al lado del Teatro Español. Él ya en Valencia escribía y entrevistaba a actores para cuando iban a Valencia a los estrenos, etc. Y entonces empezó a hacer entrevistas aquí y como era abogado, había acabado la carrera de Derecho, empezaron los actores a pedirle que si les podía... Oye, que mira, que no me cumplen este contrato, tú que eres abogado. Y ahí empezó
a llevar a todos los abogados, a todos los actores de entonces, pues todos de hecho le dio para escribir 2 libros de legislación cinematográfica y teatral. O sea, era la afición, le encantaba el derecho, pero le encantaba también escribir. Entonces se fue durante mucho tiempo, al principio de su carrera, conocido como el abogado de los artistas. Y muchas de las cosas las sacó de anécdotas que le contaban, efectivamente. Pero es que tiene un libro que se llama El revés del derecho, que es a historias del derecho. Pero luego se lo amplió con Historias puñeteras, que es otro libro también sobre temas de derecho. Luego él tenía una memoria espectacular. Su libro de Contando los 40, que fue su primer bestseller, lo escribió todo de memoria. Luego le encargó la editorial Planeta La España de la posguerra, y ahí ya sí fue a la hemeroteca y fue buscando cosas, pero el primer libro, Contando los 40, lo hizo absolutamente de memoria. Tenía una memoria bestial y le contabas tú una anécdota y cuando estaba escribiendo una, la colocaba porque se había acordado de que pues, una anécdota que le hubiera gustado divertida y te la colocaba. La verdad es que tenía muchas experiencias vividas. Don Jesús. Yo tuve la suerte de conocerlo en Valladolid a través de un alférez provisional, que era Él era miembro de la Hermandad de Alféreces Provisionales, alférez de honor, Sí, señor. igual que era caballero legionario de honor. Pues ese alférez provisional era muy amigo de mi padre y en un momento me lo presentaron y en una conferencia hablaba de que como su cumpleaños era el 23 de febrero y era valenciano, dijo que salió a la calle y dijo, bah, qué pena, ya se van. Así. El 23 de febrero el golpe de Estado le pilló en Valencia con mi hermano, porque tenía en la Academia de Jurisprudencia Valenciana tenía una conferencia, porque él, cuando se murió mi abuelo, iba todos los años a pasar el cumpleaños con su madre, y era el 23 de febrero su cumpleaños. Y le pilló con mi hermano, que acababa de terminar también la carrera, y claro, iba de hijo acompañando a su padre a dar una conferencia sobre derecho laboral. Y en eso le pilló el golpe de Estado y recomendaron que no se celebrara la conferencia, primero porque había golpe de Estado, segundo porque era Vizcaíno Casas, que quieras que no, estaba visto como muy de derechas, ¿no? Y entonces, de hecho, mi padre escribía en el periódico las provincias de Valencia, y entonces se fue enseguida con mi hermano a ver qué pasaba, a enterarse, porque claro, te pilla el golpe de Estado y vas a... Entonces llegó estaba con el director de las provincias de Valencia entonces, la directora, creo que era María Consuelo Reina, hombre, un clásico de la... Yo creo que era Zarazo. ¿Tú crees? Creo, ¿Sí? me parece, o María Consuelo Puede Reina. ser. Y Aquí entonces ya, de repente nos llegó vemos mayores, ya nos... llegó un militar, se cuadró Por supuesto. y le dijo, don Fernando, ahora podremos gritar viva Franco sin perdón, porque acababa de sacar un libro que se llamaba Viva Franco con perdón, que es otro de los libros que supongo que si lo de la memoria histórica Premio pues sigue Espejo de adelante. España. Por cierto, ayer presentamos el libro y lo presentamos en mi casa, que era la de mi padre, que es en la calle Comandante Franco, y lo presentó Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, porque queríamos darle, pues como siempre hemos sido muy irreverentes los vizcaínos y además como somos absolutamente apolíticos, a nosotros la política nos ha dado siempre igual, mi hermano le da igual la política, a mí me da lo mismo la política, yo vivo de mi trabajo, de mis empresas, y no me gusta la política, porque yo tengo un carácter que no podría aguantar que me estén llamando ladrón o que me estén insultando, que me estén diciendo y poner una cara así y luego salir riéndome con el otro diputado, ¿no? Yo no sirvo para eso, la política me da, la padezco, voto como hay que votar debidamente, voto bien, por supuesto, no voto mal, pero no me gusta, no... María Consuelo Reina, en efecto. Una última pregunta. ¿Lo del folio diario es verdad o es leyenda? ¿Lo del, perdona? Folio diario. Que todos los días escribía por lo menos una Bueno, página. él tenía, normalmente, si estaba en Madrid, porque viajaba mucho, pero si estaba en Madrid, él llegaba a casa, se tomaba un café con leche con magdalenas para cenar, porque no desayunaba, pero lo tomaba para cenar, y se cogía su puro, que ya llevaba fumando puros en el despacho, era cuando se podía fumar puros en los trabajando, y se ponía a trabajar hasta la 1, 2, 3 de la mañana, según le diera, y siempre escribía. Primero porque tenía que escribir artículos, él escribía en El Imparcial, en El Alcázar, en Interview, en las provincias, hasta que le fueron echando de todos los sitios. Pero él escribía todos los días. Y aparte es que es una cosa que es lógica. Si tú escribes 2 folios diarios, en 100 días tienes 200 folios.
Has acabado casi un libro. Efectivamente. No, es que la constancia, o sea, que la inspiración te pide trabajando, se trata precisamente de eso. Recordamos, estamos celebrando la reedición de Al tercer año resucitó de Fernando Vizcaíno Casas, de la mano de Javier Ruiz Portella, en la editorial El Manifiesto, 50 años después. Pues mire, vendió 600.000 ejemplares en su día y me da la impresión de que va a aumentar mucho. Vamos a llegar a los 9 dígitos que dicen, me parece. No, perdón, a los 7 dígitos. Me alegraré mucho por Javier, que es un valiente. Nosotros no lo hemos hecho, evidentemente, lo hemos hecho para que se siga recordando a mi padre, pero no hay ningún interés económico por parte de los vizcaínos. Gracias a Dios no lo necesitamos, pero sí que es cierto que yo sé que mi padre en estos momentos allá estará contento. Muchísimas gracias. Vámonos a la publicidad y a